Bienvenidos una vez más nuestros hermanos y amigos, aquellos que diariamente están en contacto con nosotros y escuchan el mensaje de la palabra de Dios. También saludamos en radio a todos aquellos que han estado pendientes del programa, escuchando el Evangelio. Estamos a diario en estos mensajes de reflexión, devocionales, comentarios bíblicos con el fin de ser edificados. Ese es nuestro deseo, ser edificados con la palabra de Dios. Hemos llegado a la segunda epístola a Timoteo, carta escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Estaba en prisión, iba a ser martirizado. Se acercaba el día de su muerte, de su decapitación. Estaba en cadenas. Pero no estaba llorando, no estaba deprimido, no se estaba quejando. Por el contrario, estaba escribiendo cartas y enviando mensajes a sus amigos. Entre las cartas está esta segunda epístola a Timoteo, donde le viene haciendo advertencias que debe sufrir penalidades por causa de la verdad, que debe cuidar la verdad, mantener la verdad, predicar la verdad y no desviarse. Además, cuidarse de los herejes y de las herejías. Apartarse de hombres como Himeneo y Fileto, hombres que desviaron el camino, desviaron la enseñanza y se pervirtieron. Cuando llegamos al capítulo 3, que es un capítulo sorprendente, este capítulo tiene 17 versículos. Hoy vamos a ver un promedio de la mitad para que analicemos la advertencia que nos hace el Espíritu Santo por puño y letra del apóstol Pablo. Inspiró a este hombre a advertirnos de cuál sería el comportamiento, la conducta, el carácter de los profesantes, de los cristianos, de los evangélicos en los últimos días de la iglesia en la tierra. Y ya estamos viviendo los últimos días. Aclaro que es de los cristianos, ¿por qué? Porque ya sabemos que los hombres del mundo son violentos, agresivos, adúlteros, ladrones, blasfemos, brujos, truanes, malos padres, malos hijos, ingratos, secuestradores, hechiceros, brujos, homosexuales y todo tipo de maldad, desde todo sentido. Ya sabemos que los hombres del mundo, el que no es mentiroso es chismoso, el que no es ladrón es truán, tramposo, el que no es mafioso es guerrillero, el que no es guerrillero es politiquero, pero tienen algún defecto y alguna cosa endemoniada en sus vidas por el hecho de no tener a Cristo. El que no practica una maldad practica otra, porque el hecho de estar fuera, lejos de Dios, lejos del camino del Señor, le hace una herramienta útil al pecado, le hace o le es una herramienta útil al diablo. El diablo lo utiliza a sus antojos para lo que quiera. Como aquel día en que dijo el Señor al diablo, le dijo, ¿de dónde vienes? Y contestó el diablo, de recorrer toda la tierra. Job capítulo 1, de recorrer toda la tierra. El diablo estaba recorriendo toda la tierra y la tenía a su antojo. Hacía con los hombres todo lo que quisiera. Los hombres le servían a sus antojos. Es como si el diablo le dijera, vengo de recorrer toda la tierra y tengo a los hombres bajo mi dominio. A todos los tengo endemoniados. El que no es mentiroso es chismoso, el que no es tramposo, borracho, truán, adúltero, lujurioso, pornográfico, lo que sea, inmorales, indecentes, vulgares, mal hablados, groseros, blasfemos, a todo el mundo lo tengo bajo mi control. Y le dijo el Señor, pero ¿no has observado a un siervo que tengo yo llamado Job? ¿O es que no lo has visto o qué? Y el diablo le dice, bueno, pero es que tú lo tienes rodeado de bien, pero el resto son míos, pero a Job tú lo tienes cubierto, protegido. Así hoy en día el diablo recorre toda la tierra y tiene a todos los hombres a su antojo y hace lo que quiera con ellos.
son una presa fácil. Los mismos hombres del mundo que son atontados, que andan en cada cosa mundana, pensando que son grandes y se jactan con sus bocas de ser algo. Estos mismos hombres que le dicen al diablo, diablo, yo te desafío, y yo te enfrento, esos mismos no saben que son esclavos. El diablo se puede reír de ellos, una manera de decirlo. Se podría reír de ellos cuando le desafían, porque los tiene bajo su dominio total. Pero lo que quisiéramos, lo que esperaríamos, es que el Señor pueda decir, ¿no has observado a mis hijos en las iglesias? ¿No has observado a mis hijos profesantes cristianos que son como Job? ¿No los has visto? Quizá el diablo se reiría de esto cuando pudiera responder, ya he visto las iglesias y también están bajo mi dominio. Las tengo llenas de maldad, de mundanalidad, y he convertido a los cristianos en perfectos hipócritas. Son unos falsos, desde los predicadores en adelante. Ellos se odian unos a otros. Todos, hay una guerra entre todos ellos, y son herejes. Les he metido toda clase de doctrinas falsas y han torcido la iglesia. Han vuelto la iglesia en un circo, en un club, en un lugar de diversión, de entretenerse, en unas mafias de hacer dinero y en un lugar para manipular a todos los tontos que tengo metidos allí en las iglesias. Ahora alguien dice, bueno, yo no soy. Eso es lo que espera mi Señor y eso es lo que esperaríamos todos los que deseamos ser cristianos. Que no seamos los mismos tontos manipulados por el diablo, que somos mentirosos, chismosos, truanes, hipócritas, falsos y todo lo que se pueda mencionar, de lo cual el apóstol Pablo hace advertencia en este capítulo. Da 19 características de los cristianos profesantes que asisten a las iglesias y los menciona, muy parecidos a los hombres del capítulo 1 de Romanos. Pablo describe a los hombres mundanos en Romanos capítulo 1. Se puede leer todos esos 30 versículos y se dará cuenta que describe a hombres perversos, mundanos y malos sobre los cuales caerá la ira de Dios. Pero en este capítulo, a Timoteo no está describiendo simplemente a hombres mundanos. En este capítulo está describiendo a hombres que asisten a las iglesias y algunos de ellos incluso predican la palabra, pero todos son creyentes, bautizados, asistentes, unos bautizados, otros no, pero asisten a las iglesias y se confiesan como cristianos. ¿Y cuáles son las características? Veamos pues entonces esta epístola, lo que dice el apóstol del versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los últimos días de la iglesia, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, o sea, serán malos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oye, pero asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque el versículo 5 dice, ellos tendrán apariencia de cristianos, apariencia de piedad. Ellos estarán allí incluso bautizados, pero negarán la eficacia del Evangelio, la eficacia de la piedad. A estos hombres evita, apártate de esos hombres. Pero ajá, ¿y cómo nos apartamos de ellos si están metidos en las iglesias cada domingo? Si están allí en los cultos siempre, ¿cómo nos apartamos de ellos? Complicado, ¿verdad? Que tendrán apariencia de piedad, apariencia de cristianos, se vestirán como si fueran cristianos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos hombres son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Mire cómo las trata Pablo, mujercillas. No dice mujeres, no dicen hermanas ni hermanitas, sino mujercillas que están cargadas de pecado. Pero ahí están esas también, cargadas de pecado, muy coquetas, muy sensuales, muy seductoras, pero están arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujeres siempre están aprendiendo en la iglesia, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad.
Nunca. Ellas siempre están allí aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo, pero jamás maduran. Nunca crecen. Nunca llegan al conocimiento del Evangelio, pero usted las ve toda la vida allí. Y de la manera en que Janes y Jambres, que eran magos que atacaron a Moisés y lo resistieron, así también estos hombres malvados que están en las iglesias arrastrando a otros, resisten la verdad. Ellos nunca predican la verdad, sino que al contrario, resisten, atacan la Biblia, pero están dentro de la iglesia. Hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Ellos realmente no conocen la fe. Ellos son evangélicos de nombre, son cristianos de nombre. Están en la iglesia, pero son réprobos. Ellos odian la Biblia, pero están allí por algún interés, cualquiera que sea el interés, sea fama, sea dinero, sea negocio, sea religiosidad personal, fanatismo, fariseísmo, hipocresía, lo que quiera, póngale el nombre que quiera. Será por estar allí acompañados de otros, con apariencia de piedad, queriendo mostrar que supuestamente van al cielo, lo que quiera. Pero ellos no irán más adelante porque su insensatez, porque son unos insensatos, será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos, de Janes y Jambres. Así de que, mis hermanos, veamos entonces estos versículos, que el tiempo sea favorable para poder alcanzar a mencionar, por lo menos a describir un poco acerca de esto. Pablo dice, debes saber esto, que en los últimos días, es decir, últimos días de la iglesia en la tierra, los tiempos serán peligrosos. Esta palabra peligrosos se deriva o viene la traducción de una palabra griega que significa fieras salvajes, fieras indomables. Entonces, los tiempos peligrosos serán como las fieras salvajes indomables, como una fiera que quiere atacar a, a un ser humano y destruirlo, destrozarlo. Entonces, ¿cómo serán los tiempos? ¿Cómo serán los hombres en los últimos tiempos? Muy peligrosos. Los tiempos son peligrosos y devorarán a los hombres, y los hombres devorarán a otros hombres, porque serán fieras indómitas, incapaces de controlar su temperamento. Ese tipo de persona que uno corrige y le dice, pero enderece sus pasos, y esa persona le contesta a uno con una piedra en la mano, con dos piedras en la mano, porque serán muy agresivos. Entonces, Pablo comienza a describir los tiempos y también a estas personas. Hemos visto ya a través de la palabra y de la misma vida cuando vemos alrededor que las personas inconversas tienen esos comportamientos desagradables y violentos y no se les puede hacer ninguna corrección porque ellos se ponen muy agresivos. Pero nunca pensaríamos que los cristianos que asisten a la iglesia nos atacaran por predicar la palabra. Pero yo, por ejemplo, he tenido esa experiencia. He tenido la experiencia de enseñar palabras bíblicas, de escribirlas y explicarlas, y he recibido un ataque del mismo pueblo cristiano, del mismo pueblo evangélico, que comienza a oponerse contra lo que dice la Escritura porque defienden herejías y tradiciones religiosas de sus denominaciones. Y dicen, para nosotros lo más importante es lo que hemos aprendido durante años y nadie va a cambiar nuestra tradición, pero ya va, hermano, la Biblia dice tal cosa, usted se las da de bíblico, usted se las da de doctrinal, usted se las da de que conoce toda la Biblia, pero nosotros no vamos a cambiar nuestras costumbres, nuestra tradición. Así usted les esté mostrando la escritura. Los hombres son fieros para defender su posición tradicional, su posición farisaica. No importa que se les muestre la escritura, no aman la escritura, odian la escritura y odian a cualquier hombre que les muestre la escritura y la abra. Lo odian y le harán la guerra, lo dañarán, lo atacarán, le dañarán su testimonio, lo que sea harán con tal de atacar la verdad. Estos son los hombres de los últimos tiempos y Pablo dice, son amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En el primer versículo ya hay una lista grande. Comienza por hombres que se aman es ellos. Ellos no aman al prójimo, ellos no aman a Dios, ellos no aman la palabra, ellos no aman la verdad. Ellos se aman es ellos.
Ellos se defienden a sí mismos y son avaros porque lo que aman es el dinero. En este caso sería esos predicadores fanfarrones que hay ahora por todos lados, hasta en África los he visto en los videos. Por ahí hay algunos africanos que se las dan de evangelistas y apóstoles internacionales y llenos de vanidad. Esos que soplan y supuestamente 5.000 personas caen al piso. Pero ¿qué se creen estos payasos? Que realmente tienen un poder para derribar personas al piso. Ellos son manipuladores y tramposos y las mentes de los incautos que están allí realmente se dejan dominar de estos blasfemos impíos. Ellos aman es la posición, la fama, el dinero, se aman a sí mismos. Son de los que se miran al espejo y dicen, yo soy buena gente, yo soy hijo de Dios, yo soy grande, soy intocable, soy perfecto. Amados hermanos, nosotros somos creyentes, hijos de Dios, deseamos hacer lo mejor para el Señor, pero los que predicamos la sana doctrina nunca nos miramos al espejo diciendo, soy hijo de Dios, soy grande, soy perfecto, soy santo, soy intocable. No, nosotros los que predicamos la Biblia nos miramos al espejo y nos miramos en la palabra y decimos, Señor, ayúdame. Miserable de mí que soy pecador, levánteme cada día. Si no fuera por su misericordia y su gracia, ¿qué sería de mí? Que lucho con este cuerpo de muerte, con este cuerpo que no termina de morir. Lucho con mis propios pecados. No me soporto ni a mí mismo, Señor. Ayúdeme, lléneme cada día con su Espíritu. Renuéveme con su Espíritu Santo, porque tengo que luchar con este muerto que no me lo logro quitar de encima. Como Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Que las cosas que quiero hacer no las hago, termino haciendo las cosas que yo no quisiera hacer. Eso es los que predicamos la Biblia. Nunca nos creemos esos muñequitos de torta, esas señoritas de torta, cifrinitas y tan hermosas. No nos creemos eso, mis amados hermanos. Solamente nos creemos unos pecadores que a duras penas por la gracia del Señor hemos podido ser salvos. Sabemos que si no fuera por la ayuda diaria del Señor, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado? Fue el Señor quien nos rescató y es por Él que estamos aquí. Pero estos amadores de sí mismo, estos aborrecedores de Dios, que son vanidosos, que son soberbios, orgullosos. Soberbios es orgullo, no se dejan corregir, no se dejan enseñar. Por ahí en estos días uno de esos ministros se expresó de este servidor suyo de ustedes. Dijo, es que ese predica esa supuesta sana doctrina y lo que viven es pobres porque ni carro tienen ni casa tienen. De esa manera se expresó de nosotros. Amados, no estamos diciendo que tener un vehículo, tener una casa sea un pecado. Lo que nosotros predicamos es que no queremos quitarle nada a nadie ni por las malas, ni con manipulación, ni absolutamente de ninguna manera. Siempre esperamos que Dios nos bendiga, ya sea a través de los hermanos o a través de nuestro trabajo laboral, de alguna forma nos bendiga sin tener necesidad de manipular a nadie, quitarle nada a nadie, que podamos decir Dios me ha bendecido y no tenga la gente que decir a nosotros nos engañó, nos manipuló y nos quitó tal cosa. Pero así se expresan ellos de nosotros, porque ellos sí viven en sus gigantes casas y tienen 2, 3, 4 vehículos de su propiedad que han logrado extraer de la iglesia con sus predicaciones llenas de vanidad de la prosperidad y engaños proféticos de falsa profecía. Así se expresan esos soberbios y blasfemos, son desobedientes a los padres. Esta es una generación de hijos desobedientes a los padres, adolescentes violentos, ingratos y desobedientes, porque son impíos, como lo dice este versículo 2. Esta adolescencia de hoy, incluso la que está metida en las iglesias, son personas que no se han convertido, pero allí están, llenando las iglesias. Ahora, ¿no queremos que esos jóvenes vengan al culto? Por supuesto que sí queremos. Deseamos que vengan, pero Pablo los describe como son. Es una realidad. La mayoría de adolescentes que están en nuestras iglesias, incluso algunos de ellos bautizados, porque hay iglesias que tienen la costumbre de bautizar a niños de 10 años, de 11 años, de 12 años, que ni siquiera se han convertido al Señor. Niños que usted simplemente los puede manipular y decirles, vengan el domingo que los voy a bautizar. Y ellos por estar en la rochela y en el juego, vienen y se bautizan, pero ni siquiera se han convertido. Y las mamás se sienten orgullosas de eso. Ay, mi hijo se bautizó.
Ay, con 12 años tomó la decisión de bautizarse. ¿Y usted cree que ese niñito desobediente y rebelde tiene la capacidad de saber lo que está haciendo? No saben. ¿Por qué? Porque no enseñan los ministros de Dios lo que hay que enseñar. No dejamos que crezcan para saber si toman una decisión seria y prudente delante del Señor. Que el bautizarse es como un casamiento. Usted se está casando para ser fiel para siempre a su amado esposo llamado Jesucristo. El bautizarse es la muestra de una conversión verdadera, pero bautizan a un poco de niños rebeldes que desobedecen a sus padres, que ni siquiera son capaces de recoger el pocillo, la taza, el plato o tender la cama donde ellos duermen. Y a esos niños rebeldes los tienen como cristianos en las iglesias. Hoy tenemos una generación de jóvenes totalmente ingratos, desobedientes a los padres e impíos. Esta es la descripción que hace Pablo apenas iniciando. Luego dice que sin afecto natural. Esta palabra sin afecto natural ha sido muy discutida por los teólogos ya que Pablo no la describe. Entonces tratamos de describirla de varias maneras. Usted puede tomar desde donde quiera. Afecto natural podría ser aquellos que no son capaces de amar ni siquiera a su propia madre, que son capaces de tirarle blasfemias, ofensas a su propia mamá, que le tiran patadas y golpes. Lo hemos visto que son totalmente rebeldes contra sus padres, aquellos que no son capaces de amar ni a su propia esposa ni a sus propios hijos porque no tienen ese afecto natural, aquellos que no son capaces de amar una plantita, la naturaleza o un animalito. No hablo de aquellos que toman un animal como si fuera una persona, hay gente que duerme hasta con su gato, con su perro, como si fueran gente. No, no estamos hablando de los que al contrario hacen de los animales una persona porque están humanizando a los animales y a veces tratan a los hombres como si fueran bestias. Entonces hemos dado la espalda. Hay que amar al prójimo, pero a veces se ama más a un perro que a una persona. Y la excusa que tenemos es porque el perro es más fiel que un ser humano. Lamentablemente, a causa de todas estas frases y cliché y verdades a medias que hay en el mundo, entonces los hombres se han volteado. Pero hablamos del afecto natural que pueda tenérsele a un animalito. Hay gente que es capaz de matar un gato de un golpe, matar un perro de un golpe, porque el perro o el animalito se porta como animal. Entonces, no hay un afecto natural. Algunos lo han descrito de esta manera, pero otros teólogos dicen que el afecto natural aquí se refiere a, por ejemplo, cuando el hombre no es atraído por una mujer, sino que es atraído por otro hombre, o cuando un hombre es atraído por un muerto, cuando es atraído por un animal de manera sexual, entonces no tienen un afecto natural normal, sino que tienen algo antinatural. Bueno, como quiera que se tome, el apóstol Pablo no nos describe con exactitud a qué se refiere, pero usted puede tomarlo de alguna manera que hemos descrito. Hombres sin afecto natural, no son normales, son como bestias irracionales. Dios puso en nosotros un sentido común, pero los hombres han perdido el sentido común. Que una mujer se enamore de otra mujer es algo antinatural, bestial. Que un hombre se enamore de otro hombre y sea capaz de relacionarse sexualmente con él es una brutalidad irracional. Pero hoy en día hasta el Estado, hasta el gobierno defiende estas animaladas, estas cosas esquizofrénicas. Tenemos nosotros que comprender. Y decimos animaladas en cierto sentido bestial, porque ni siquiera los animales hacen esas cosas. Ahora son hombres implacables. Es decir, que ellos no pueden aplacarse. Implacables es que no pueden controlarse. Son capaces de llevar la furia hasta las máximas consecuencias. Qué peligrosos son. Son calumniadores, hablan mal de otros y levantan calumnias, es levantar cuentos, historias de otros con tal de dañarlos, con tal de mancharles su reputación y su vida. Son sin templanza y crueles. Sin templanza es que no tienen equilibrio, no tienen dominio propio. Ellos no son capaces de manejarse a sí mismos y son crueles porque son como bestias salvajes. Ellos son capaces de matar a otro con tal de desahogar su ira y son enemigos de todo lo que sea bueno. Ellos no aman lo bueno, ellos aman lo malo. Hemos descrito en parte entonces el versículo 3. Ahora,
Cuando llegamos al versículo 4, nos dice que son traidores, o sea, traicioneros. Son personas en las que no se puede confiar, dan la mano, pero por detrás clavan el puñal. Son impetuosos como el río que se desborda. Es igual a crueles, se desborda y es capaz de arrasar y de llevarse por delante lo que se le atraviese, porque son impetuosos como un caballo salvaje cuando no tiene rienda, cuando no tiene freno, cuando no ha sido montado y se desboca aunque tenga que irse por un abismo. Además son engreídos, es decir, muy vanidosos y ególatras. Ellos se creen más que los demás. Ellos piensan que tienen más derechos que los demás. Estos son los engreídos. Y además, amadores de los deleites más que de Dios. Claro que sí. Les gusta todo lo que alegre sus ojos, sus oídos, su carne. Llámese música mundana, sensualidad, televisión pornográfica, lo que sea. Parrandas, cosas mundanas, lo que sea. Ellos aman los deleites, la diversión y no aman a Dios. Ellos son capaces de aborrecer el culto, la predicación, la enseñanza, pero son capaces de distraerse y deleitarse en cualquier cosa mundana, porque esa es su vida. Pero luego en el versículo 5 nos sorprende. Dice, todos estos hombres tendrán apariencia de cristianos. Todos estos hombres se vestirán por fuera y hablarán como si fueran cristianos. Dios le bendiga, bendecido día. ¿Cómo estás? Que el Señor te cubra con todas sus bendiciones y que te prospere y que te dé las cosas hermosas, todo lo que está en la Biblia bueno para ti y tengas casa y tengas carro y serán muy, eso se llama cuando una persona adula a otra, serán muy aduladores. Parecerá que son buenos, tienen apariencia de piedad, pero niegan con sus hechos, niegan la eficacia de esa piedad, niegan la eficacia del Evangelio, porque sus vidas son malvadas. Pero Pablo dice, a estos hombres evita. Es decir, apártate de ellos. Tienes que apartarte de esos hombres. No andes con ellos, es lo que nos dice el apóstol Pablo. Luego pasa al versículo 6. Dice, de ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados y arrastradas por distintas pasiones, diversas pasiones. Este tipo de mujeres que también están en las iglesias, dice la palabra del Señor, estas mujeres siempre están aprendiendo, siempre están escuchando la predicación, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque ellas no están entregadas al Señor, están con otros propósitos, son instrumentos para hacer caer a los hombres más carnales. Y necesitamos nosotros comprender esto para que Dios nos libre a todos de estas situaciones tan difíciles. Es necesario que el creyente tenga sus pies en la roca, sus ojos en Cristo, en las cosas celestiales, en las promesas del Señor, en el temor de la ira de Dios, de los castigos de Dios, en el amor de Dios, en la cruz del Calvario, en la muerte y sacrificio del Señor derramando su sangre por nosotros y que nada nos desvíe de esto. Porque este tipo de hombres no tienen sus ojos puestos en Jesús, sino en todas las cosas terrenales. Y por supuesto que estas mujercillas, como las llama Pablo, son terrenales y carnales y harán caer a todo aquel que desvíe sus ojos de Cristo. Es necesario que comprendamos esto para que estemos firmes, porque estas mujeres nunca aprenderán el Evangelio. Este tipo de mujeres están allí con otros planes. Por tanto, los creyentes debemos todos, tanto mujeres cuidarse de hombres perversos y hombres cuidarse de mujeres perversas, porque están allí, pero su temperamento es cruel, su carácter es malo, todas sus características son de hombres mundanos, pero están en las iglesias. Y Pablo advierte que asimismo, como Janes y Jambres resistieron a Moisés y atacaron a Moisés, estos hombres malvados y perversos, estas mujeres perversas, resisten a la verdad. Ellos se niegan a obedecer la palabra del Señor porque son corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe.
Nada más que están allí para cumplir sus propios deseos y sus propias pasiones, para enseñar incluso sus propias doctrinas y su propio malvado carácter, transmitírselo a otros. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro es que Pablo los menciona como personas asistentes a la iglesia, que tienen apariencia, que incluso algunos llegan a tener Biblia en su teléfono o Biblia en la mano o Biblia debajo del brazo, en el sobaco. Ahí tienen la Biblia, pero no sirve para nada en la vida de ellos, porque solo tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. Ahora, Pablo advierte, estos no irán adelante, porque son insensatos. Su insensatez los llevará a la destrucción y será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Así de que Dios tarde o temprano va a enjuiciar a estas personas que se hacen llamar, que profesan ser cristianos, pero tienen todo este tipo de carácter. Ahora, ¿cómo es posible que tengamos que convivir con estas personas dentro de las iglesias y que sean tantos? Que sea la mitad de la iglesia que asiste, la mitad de la congregación la que tenga este comportamiento y en ocasiones mucho más de la mitad. Son pocos los creyentes temerosos de Dios. Son pocos los creyentes que aman la palabra. Son pocos los creyentes que están realmente convertidos. ¿Qué haremos, amados hermanos? Entregarle nuestro corazón a Jesucristo, rendirnos a la verdad. ¿Qué haremos? Dicen los pastores. Pues predicar el Evangelio. ¿Pero a quiénes? ¿A los mismos evangélicos? Sí, Señor. Hay que predicar el Evangelio a los evangélicos también. Primeramente a los evangélicos, para luego poder salir a predicarle a los inconversos. Porque tenemos un pueblo evangélico que no se ha convertido. Están en las iglesias, pero no son creyentes redimidos, no se han convertido, simplemente se bautizaron y hacen presencia en la iglesia. Ese es el problema que tenemos ahora en la mayoría de iglesias, que tenemos gente inconversa y bautizada en las iglesias, asistiendo e incluso ocupando cargos de diáconos, de presidente de no sé qué, de jóvenes, de presidente de mujeres, presidente de caballeros, presidente de culto dominical, ancianos, copastores, predicadores, evangelistas, pero no convertidos. Es que no importa el título que tengamos en la iglesia, lo que importa es que realmente hayamos entregado nuestro corazón al Señor. Que Dios les bendiga.